Buenos días a todos, ¿cómo están? Ya Buenos estamos días, Lick. ¿Todo cheque? muy bien, ya cerrando la semana. Fue rápido, Ya, por fin. yo sé, pero ya vamos avanzados. Ok, vamos a iniciar rápidamente porque realmente el tema es bastante extenso. Me gustaría terminarlo hoy para que podamos entonces ya iniciar la próxima semana con el siguiente. Ok. Y voy a iniciar entonces a compartir pantalla. Ok, ya. Ok. Entonces también de pantalla completa, ¿sí, verdad? Iniciamos por aquí entonces con el grupo Sí, número Lick. 1. Adelante. Si quieren pueden ir apagando ya sus cámaras. Y le abro paso entonces al grupo número 1. ¿Quién es la persona? Al uno dijo, Lick. Sí, grupo 1. Ah, bueno. Soy yo. Adelante. Solo permítame un momentito. Bueno, ¿qué son los neurotransmisores? Los neurotransmisores son sustancias químicas que forman parte de la sinapsis de las neuronas para comunicarse como le dije, con neuronas, fibras musculares y glándulas. Estas tienen dos tipos. Los neurotransmisores de molécula pequeña, y dentro de esas están estos tipos de neurotransmisores, las acetilcolinas, las aminas biógenas, purinas, óxido nítrico y monóxido de carbono. Y en la segunda categoría están los neuropéptidos, que es donde están todos los grupos de los aminoácidos y la sustancia P. Que incluso ustedes ya tuvieron ese primer contacto con los aminoácidos, que ya sabemos que también forman parte de las estructuras más importantes de las proteínas. ¿Sí? La acetilcolina. Esa es su estructura química. Dale el siguiente link, por favor. Es un neurotransmisor que trabaja en ambos sistemas, en ambos sistemas nerviosos, en el periférico y en el central. Este es un neurotransmisor inhibitorio. ¿Por qué inhibitorio? Se dice que es un transmisor inhibitorio cuando el neurotransmisor inhibe funciones como lo son que por decirlo así, o sea, disminuye, esa es la palabra, disminuye ciertas conexiones o sinapsis en el sistema nervioso. Es un neurotransmisor que forma un papel importante en la unión neuromuscular, o sea, en la unión entre un nervio y el tejido muscular, en glándulas hormonales, porque como también forma parte del sistema nervioso periférico, hace conexiones con todas esas partes del cuerpo con las que lo requiere, ¿verdad? Y por último, con las mismas neuronas, obviamente.
donde se unen, abren canales. Adelante. Ya, siguiente link. Ok. Gracias. Lo voy a adelantar. Los aminoácidos. Esas son las estructuras químicas. Siguiente link, por favor. Estos sí están en su mayoría en el sistema nervioso central. El glutamato y el aspartato poseen efectos excitatorios potentes. Aquí, con excitatorios, ahora sí, como siendo lo opuesto de los inhibitorios, estimulan la conexión y la sinapsis en el sistema nervioso. En el caso del glutamato, es un neurotransmisor ¿cómo es? Que estimula Glutamatérgicas. O sea, lo que Ajá. buscamos en ese Sinapsis proceso glutamatérgica. sináptico es el proceso excitatorio por medio de la utilización del neurotransmisor del glutamato. Ay, gracias, mejor no lo puedo haber dicho. Que, permítame. Bueno, no. Es uno de los neurotransmisores que llega a los receptores onotrópicos. Estos receptores son los canales, si no mal recuerdo, que están entre la bicapa lipídica, o sea, la pared celular, vaya, que la divide dentro de su medio externo y el interior de la célula. Entonces, entre esos canales, disculpe, la voy al fondo, entre esos canales, al hacer efecto este neurotransmisor, estimula la entrada de ciertos tipos de células, si no me recuerdo, sí, que son cationes, es decir, que son los que tienen un electrón menos, ¿verdad? Bueno, ese es uno. Siguiente link. Adelante. Por último, tenemos la GABA y la glicina. Estos dos funcionan, podríamos decirlo, en conjunto. La GABA y la glicina son neurotransmisores también inhibitorios. Por lo que, poniéndolo desde el ejemplo de la GABA, es un neurotransmisor que forma parte de la disminución de sinapsis que funciona en relación al miedo y al estrés. Es decir, que ayuda a regular estas, uno por un estado de ánimo y el otro por la emoción para no sobreexcitar esas emociones. Entonces, disminuye su sinapsis para reducir. Y la glicina solo es un receptor oniotrópico que produce la apertura de los canales ay, no me acuerdo qué elemento es ese, pero también es otro catión, que siempre estimula, como les digo, estos canales de recepción entre la pared celular. ¿Adelanto? Y no me escuchó, Ali. Sí, ¿adelanto? No, no. Permítame. No, ya es el Ya, siguiente. hasta ahí. Sí, hasta ahí es. Ok, perfecto. Súper, muy bien, Nimai, gracias. ¿Alguien más del grupo que tenga algún comentario adicional antes de que yo haga la intervención? Perdón. Ok, parece que no. Entonces, vamos a retroceder nada más un poquito antes de empezar a ver el tema del grupo número 2. Cuando nosotros hablamos de los neurotransmisores, habíamos hablado que en la sinapsis, los dos tipos de sinapsis, la eléctrica y la química, la eléctrica sabemos que lo que se impulsa en la mayoría de ellos son elementos sensoriales
hay intercambio de proteínas y sobre todo hay un cambio en el líquido extracelular y esto hace la transmisión de la información de neurona a neurona. Y en el caso de las sinapsis químicas hay un desbalance en el líquido extracelular donde hay más calcio del que debería de haber y esto entonces genera la creación de distintas moléculas químicas que son conocidas como neurotransmisores. Hay dos divisiones importantes, las de molécula pequeña y los neuropéptidos. Las de molécula pequeña, como la acetilcolina y las aminas biógenas, que son las que vamos a ver para el segundo grupo, son las que llevan dos efectos importantes. En el caso de la acetilcolina, GABA, entre otras, tienen elementos importantes, ya sea inhibitorios o excitatorios. Perdón, y la segunda clasificación, que son los neuropéptidos, están muy asociados con algunas funciones corporales que vamos a ver más adelante. O por ejemplo, en el caso de la acetilcolina, es uno de los elementos más importantes para llevar a cabo los procesos excitatorios en la sinapsis. O sea, sobre todo lleva a cabo, permite a la acetilcolina que se lleven a cabo distintos procesos químicos. Abre los canales de potasio y esto permite entonces la liberación de distintos neurotransmisores. En el caso de los aminoácidos como glutamato, aspartato o el ácido gamma aminobutírico, que es conocido como GABA, en todos ellos siempre vamos a encontrar, de nuevo, esas son moléculas orgánicas, por ende siempre vamos a encontrar cadenas de carbono. Entonces, en el caso de estos aminoácidos, sobre todo, en el caso del glutamato y el aspartato, tienen elementos excitatorios potentes. Esto quiere decir que nos permiten a nosotros llevar a cabo muchas de las actividades que desarrollamos, sobre todo llevando esta información hacia los bulbos terminales, o sea, hacia los ventrículos y a algunas de las células gliales adyacentes. También, finalmente, en el caso de GABA, está con un proceso inhibitorio. En el caso de GABA, lo que busca entonces es llevar a cabo el proceso de disminuir esa polaridad y por ende tiene una carga negativa. Por eso es un elemento más inhibitorio que cualquier otra cosa. En este caso, sobre todo ahora, podemos poner a pensarnos cuando recordábamos el sistema nervioso autónomo y sus divisiones simpática y parasimpática, unas activaban y otras bajaban entonces el ritmo. Y con eso cerramos la primera parte del grupo número 1. Gracias. Pasamos al siguiente grupo, grupo número 2. Adelante. Muy buenos días, mi nombre es Miguel Ángel Enríquez y les vamos a exponer sobre lo que son las aminas biógenas. Del siguiente, por favor. Oh, perdón. ¿Qué? Un segundo. Regálame un segundo nada más. Ay. Ahora sí. Ok. Vamos a ver. Ahora sí. Adelante, Miguel. Bueno, primero vamos a hablar sobre cómo se producen las aminas biógenas. Para poder producir las aminas biógenas, ciertos aminoácidos son modificados y descarboxilados. Quiere decir que se elimina del grupo carboxilo. Entre los más abundantes en el sistema nervioso se encuentran la noradrenalina, la adrenalina, la dopamina y la serotonina. La mayoría de las aminas biógenas pueden generar tanto excitación como inhibición, según el tipo de receptor metatrópico presente en la sinapsis. Siguiente, por favor.
A ver. Ahora, ay, perdón. Primero vamos a hablar sobre la noradrenalina. Esta cumple una función importante en el despertar, después de un sueño profundo, por ejemplo, en la actividad onírica y en la regulación del estado de ánimo. Un número menor de neuronas encefálicas utiliza adrenalina como neurotransmisión. Siguiente. A ver, yo voy a ir parando más bien entonces aquí. Vamos a ver, las aminas biógenas. Estos son los neurotransmisores que se llevan usualmente como los reflectores, son como los más conocidos. En el caso de la noradrenalina, en conjunto trabajamos con el proceso que comentábamos anteriormente de los procesos de excitación. La noradrenalina, junto con la adrenalina, van a estar, incluso también es conocida como norepinefrina y epinefrina, el cual van a tener entonces distintos componentes de desarrollo, ya que nos permiten entonces llevar a cabo muchas actividades que requieren demanda física porque generan el aumento del flujo sanguíneo. Adelante, Bel. Gracias. La adrenalina. Tanto la adrenalina como la noradrenalina actúan como hormonas. Las células en la médula suprarrenal, la porción interna de la glándula suprarrenal, las liberan de sangre. Siguiente. Dopamina. Las neuronas encefálicas que contienen este neurotransmisor son activadas durante las respuestas emocionales, los comportamientos adictivos y las experiencias placenteras. Además, las neuronas que liberan dopamina ayudan a regular el tono de los músculos voluntarios y algunos aspectos del movimiento por medio de la contracción de los músculos esqueléticos. Siguiente. Ok, a ver, deme más allá a Miguel de la lectura, deme un poquito más de lo que el grupo como tal discutió. ¿Puedo participar yo? Sí, adelante. La dopamina también es una hormona mayormente conocida como hormona del placer, porque ahí dice que está específicamente en las experiencias placenteras. Entonces, esta lo que hace también es regular la duración de los recuerdos y se especifica en el placer. Uh-huh. Y sobre todo hay algo bien interesante que ocurre en este sentido, porque resulta que nosotros creemos que la liberación de la dopamina ocurre cuando nosotros, cuando estamos desarrollando la actividad que nos causa placer. Pero realmente la dopamina es liberada previo a que usted tenga esa actividad que usted está desarrollando. ¿Sabían esto? Porque no es solamente en el sentido de cuando usted hace la acción, sino la anticipación de esta acción. Como por ejemplo, ustedes reciben un mensaje, a ustedes en ese momento que usted recibe el mensaje, cuando suena la alarma de su teléfono, genera entonces una liberación porque usted ha asociado ese sonido en conjunto con algo positivo. Y por eso entonces es que somos capaces de poder desarrollar y de tener esta particularidad. Incluso en el caso de, por ejemplo, personas que desarrollan actividades como la ludopatía, por ejemplo, como el juego patológico, y realmente a ellos no les importa el resultado. A ellos lo que les importa es tener esa corriente de energía que les lleva de un momento a otro. Y esto hace realmente, esto causa la liberación entonces de dopamina. ¿Vamos bien hasta aquí? Adelante. Para la última entonces, que es dopamina. Perdón, serotonina. Ay. Gracias. La serotonina.
también conocida como 5-hidroxitriptamina, se encuentra concentrada en las neuronas de la zona del encéfalo, llamadas núcleos del RAFE. Se piensa que este neurotransmisor interviene en la percepción sensorial, la regulación de la temperatura, el control del estado de ánimo, el apetito y la inducción al sueño. O sea que esta se centra más en el control de la temperatura. También leí que el intestino también libera serotonina. Ujú. Inclusive en este caso, por ejemplo, ustedes entienden que la situación de la dopamina es algo pasajero, ¿ok? Y en el caso de la serotonina, más bien nosotros buscamos en la medida de lo posible que sea lo más duradero posible. Por eso ven que en el caso de la serotonina está asociado con bienestar y felicidad, que es más, que es más estable. A diferencia, por ejemplo, de la dopamina, que está asociado a momentos en específico de esta situación. ¿Entienden esta diferencia importante entre la dopamina y la serotonina? ¿Qué es lo que nosotros queremos entonces? Lo que queremos por completo es mayor serotonina que dopamina. ¿Está claro hasta aquí? Sí, licenciado. Lick, solo Adelante. para agregar un pequeño dato. Cuando los niveles de serotonina bajan es cuando nosotros andamos ya sea de mal humor, nos cuesta dormir, padecemos de ansiedad o hasta incluso la depresión por niveles bajos de la serotonina. Entonces es como básicamente fundamental para la vida de nosotros, por decirlo así, la vida diaria o cotidiana, que nuestros niveles de serotonina estén quizás nivelados y si es posible, elevados para que andemos felices, por decirlo así. Uh-huh. Incluso, por ejemplo, cuando nosotros comprendemos esta parte, ustedes saben que los antidepresivos son denominados como recaptadores de serotonina, porque esto lleva entonces a que el cuerpo no consuma la serotonina, ¿verdad?, dentro de las distintas actividades, sino que más bien tenga la habilidad de que esté más tiempo en el torrente sanguíneo y esto le permite entonces que ustedes puedan entonces trabajar y tener mayores elementos de desarrollo y que pueda entonces tener mayor duración entonces este sentimiento. ¿Ok? Avancemos entonces con este. Bueno, perdón, este es el siguiente grupo, ¿verdad? ¿O no? Siempre son ustedes. El grupo 2, ¿verdad? No, ese ya es del grupo 3. Ok, perfecto. Entonces, gracias al grupo 2, avanzamos al grupo 3. ¿Quedó claro hasta aquí? ¿Vamos bien? Sí, todo claro. Ok. Adelante, grupo 3. Buenos días a todos. Nosotros, hoy les voy a hablar acerca del ATP y otras bases úricas. La mayoría de las vesículas sinápticas que contienen ATP también contienen otros neurotransmisores. Es importante recalcar que la adenosina en sí misma y sus derivados como el trifosfato, el difosfato y el monofosfato actúan como neurotransmisores excitatorios tanto en el sistema nervioso central como en el sistema nervioso periférico. Siguiente. El óxido nítrico. El óxido nítrico es un gas simple, es un importante neurotransmisor secretado en el encéfalo, en la médula espinal, en las glándulas suprarrenales y en los nervios del pene y produce varios efectos en el cuerpo. Siguiente. La enzima óxido nítrico sintetasa, también abreviada como NOS, cataliza la formación del NO, que este sería el óxido nítrico, a partir de la aminoácido arginina.
Se estima que más del 2% de las neuronas encefálicas producen no. Ok. Bueno, ok, continuamos. Después hago el comentario. El no es una molécula soluble en lípidos. Algunas investigaciones sugieren que el no desempeña una función importante en la memoria y en el aprendizaje. Eso quiere decir que el óxido nítrico, al ser una molécula soluble en lípidos, es, ¿recuerdan? Puede disolverse. Es, sí, pero el nombre que buscamos, Hidrófilo. sí, es hidrógeno. Y a su vez es liposoluble. ¿Vamos bien? Ok. Los resultados de la vasodilatación, perdón. Los efectos de la vasodilatación pueden variar desde una disminución de la tensión arterial hasta la erección del pene en los hombres. En cantidades mayores, el no es sumamente tóxico. Las células fagocíticas, como los macrófagos y ciertos leucocitos de la sangre, producen no para eliminar microorganismos y células tumorales. Ok. Antes de que pasemos a ese tema monóxido de carbono. ¿Ustedes antes habían escuchado hablar acerca del óxido nítrico? Y si lo han escuchado hablar, ¿en qué contexto ha sido? Pues lo que yo había escuchado antes era que el óxido nítrico, no como un gas químico, por decirlo así, en el cuerpo, sino en el exterior, es sumamente peligroso. Yo creo que tal vez lo está confundiendo, porque el óxido nítrico sí es algo que nosotros producimos, pero que también lo podemos recibir a través de la alimentación. O por ejemplo, aquí, ¿quién va al gimnasio? Ok, Nimai, ¿antes había escuchado acerca del óxido nítrico usted? Pocas veces ahí, como una noción bien vaga, pero sí. Ok. ¿Y han escuchado acerca de los pre-workouts o de los pre-entrenos? Ajá. Que son sustancias que el cuerpo, bueno, son suplementos, y estos suplementos están principalmente realizados a base de óxido nítrico, arginina, y algunos de ellos traen cafeína. ¿Por qué se considera entonces que estos pre-workouts o estos pre-entrenos ayudan a mejorar el rendimiento de las personas? Porque lo que ocurre en este sentido es que nosotros vamos a generar mayor vasodilatación, como bien dijo el grupo ahorita. Eso quiere decir, la vasodilatación lo que va a hacer es que va a aumentar, y regreso por acá, si ustedes ven, esos son dos ejemplos de vasos sanguíneos, ¿ok? A lo interno que ustedes pueden ver, ¿sí? Que es este espacio, ahí es donde recorre entonces la sangre, ¿ok? No es que se ensancha, lo que se ensancha es el mismo componente, el mismo tamaño, pero las paredes como tal se dilatan, pues quiere decir que se van volviendo más delgadas, y al hacer esto entonces va a permitir mayor flujo de sangre, por ende, ya sabemos que en la sangre lleva entonces oxígeno, nutrientes, entre otras cosas. Por eso es que los pre-workouts o los pre-entrenos entonces van a estar muy asociados en la mejora del rendimiento de los individuos, porque lo que hace es dilatar el vaso sanguíneo para entonces llevar nutrientes, oxígeno, incluso vamos a llevar fuentes por ejemplo, saben que el proceso de ATP, en este proceso creamos entonces esta molécula de energía que nos permite llevar entonces a cabo distintas operaciones. Y por eso es entonces que
la condición del individuo entonces va a mejorar. Y eso es el óxido nítrico. Ahora bien, eso es un óxido nítrico externo. Cuando nosotros lo consumimos, como les comentaba, cuando nosotros lo consumimos en forma de un suplemento o algo por el estilo. Pero también nosotros podemos obtener esto a partir de la creación de nosotros mismos. Porque, como vieron por acá, nosotros podemos generar el óxido nítrico a partir pues hay obviamente presencia de oxígeno, pero también nitratos y en este proceso va a llevar a cabo esta elaboración la elaboración de esta molécula. ¿Estamos bien? Para que avancemos entonces al monóxido de carbono. Sí, que había confundido el monóxido con el óxido. Ah, el monóxido, sí. Bueno, el monóxido de carbono es un neurotransmisor excitatorio producido en el encéfalo y en respuesta a algunas funciones neuromusculares. Se forma según la necesidad y difunde hacia afuera de las células que lo producen en las células adyacentes. El CO podría proteger contra la actividad neuronal y podría estar relacionado con dilatación de los vasos sanguíneos, la memoria, el sentido del olfato, la visión, termorregulación, liberación de insulina y actividad antiinflamatoria. Ok. Y con eso termina entonces el grupo. Antes de hacer hacer el comentario, ¿alguien del grupo quiere adicionar algo con respecto a este proceso? El monóxido de carbono. Ok. En este sentido, cuando nosotros vemos el proceso de desarrollo, el que nosotros normalmente hemos considerado y encontramos con mayor frecuencia es el monóxido de carbono como tal. Eso quiere decir, el monóxido es cuando nosotros ya hemos configurado, ya hemos consumido el oxígeno que ha entrado a nuestro cuerpo y hemos entrado en distintos procesos, ya lo hemos utilizado y este es un subproducto, es un desecho entonces que el cuerpo desarrolla. Y en el caso del dióxido de carbono como tal, más bien debemos de entender en dos vías. En primer lugar, el carbono es un neurotransmisor como tal que se une, el monóxido de carbono como tal se une entonces una molécula de carbono, una molécula de oxígeno para llevar a cabo distintas respuestas a nivel sensitivo y a nivel neuromuscular. También, en este sentido, es muy importante que ustedes comprendan que el monóxido de carbono, si bien es cierto, es un producto, pero en un subproducto de los procesos que nosotros desarrollamos, pero en el dióxido de carbono sí es el que comentaba, no recuerdo quién lo comentó ahorita de ustedes, del grupo, que el dióxido de carbono realmente ese sí es el desecho, que es un químico tóxico, que normalmente es un subproducto de distintos, es un subproducto de distintos procesos químicos, como la utilización y la quema de distintos gases, ¿no? Como la gasolina, como el petróleo refinado, entre otras cosas. ¿Estamos bien? ¿Dudas con el grupo 3? Ok. Entonces, Todo bien, Lico. okay. Avancemos entonces al grupo 4, con neuropéptidos. Sí, buenos días, licenciada y compañeros. Yo les voy a hablar sobre los neuropéptidos. Son numerosos neurotransmisores constituidos entre 30 y 40 aminoácidos unidos por enlaces peptídicos ampliamente distribuidos tanto en el sistema nervioso central como en el sistema nervioso periférico. Los neurotransmisores, como sabemos, son componentes producidos y liberados en el sistema nervioso para
cumplir funciones específicas para transmitir información que se envía de neurona a neurona. Siguiente, por favor. Los neuropéptidos se forman en el cuerpo celular de la neurona, se acumulan en el interior de vesículas y son transportadas hacia los axones terminales. También se unen a receptores metabotrópicos y tienen acciones inhibitorias como excitatorias dependiendo del tipo de receptor metabotrópico en la sinapsis. Sus funciones cumplen de ser neurotransmisores, neuromoduladores y también actúan como hormonas que regulan respuestas fisiológicas con otras partes del cuerpo. Sí. Algunos de los neuropéptidos más importantes están... siguiente, por favor. La sustancia P, que se encuentra en las neuronas sensitivas, en las vías de la médula espinal y en regiones del encéfalo que se asocian con el dolor. Estas aumentan la percepción del dolor y también... siguiente. Ok, aquí nada más un ratito. En caso de la sustancia P, en conjunto con las endorfinas, que lo vamos a ver un poquito más adelante, están muy asociados con el proceso de la percepción de dolor. En el caso de las endorfinas, en lugar de aumentar, disminuye la percepción del dolor y la sustancia P aumenta esta percepción. Ahora sí, adelante. Sí, las encefalinas y las endorfinas son los primeros neuropéptidos y son 2 moléculas, cada una formada por una cadena de 5 aminoácidos. Inhiben los impulsos dolorosos por la supresión de la liberación de la sustancia P y cumplen las funciones relacionadas con memoria, aprendizaje, control de temperatura corporal, actividad sexual y enfermedades mentales. Estas también, sí. Las dinorfinas. ¿Le dejo atrás? Sí, la de atrás, la encefalina y las endorfinas. Iba a agregar que suprimen liberación de sustancia P y causan una disminución en el número de impulsos nerviosos relacionados con sensaciones dolorosas que son retransmitidos hacia el encéfalo. Siguiente. ¿Ahora sí? Sí. Okay. Las dinorfinas son un analgésico natural del cuerpo que están relacionadas con el control del dolor y el registro de las emociones. Ok. Usualmente las dinorfinas no son tan, digamos que no son como las que se llevan el papel principal. Usualmente las endorfinas son las más, las que se roban, digamos, como ese papel. Sin embargo, las dinorfinas son como las células gliales en las neuronas. Ustedes recuerdan las células gliales y las células gliales de las neuronas tienen un impacto importante en el apoyo de distintos procesos y que quizás son menos reconocidas, pero no quiere decir que menos importantes. Avanzamos a esta. Sí, las hormonas hipotalámicas liberadoras e inhibidoras son producidas por el hipotálamo y regulan la liberación de hormonas por parte de la adenohipófisis. Que, bueno, ustedes no lo han visto todavía y lo van a ver hasta Psicofisiología 3, pero la adenohipófisis es ese componente asociado con, con la parte anterior de la hipófisis, que es una de las neuronas, es una de las glándulas importantes en el proceso de desarrollo realmente la función principal que cumplen son elementos de señalamiento, son funcionamientos relacionados con enviar señales a distintos puntos, a distintas glándulas que también llevan a cabo distintos procesos.
¿Avanzo? ¿Sí? Sí. La angiotensina 2, esta estimula la sed, regula la presión arterial en el encéfalo y como hormona causa vasoconstricción y promueve la liberación de aldotesterona que aumenta la reabsorción de sal y agua a nivel renal. Fíjense que el neurotransmisor de angiotensina es una de los componentes más importantes en el desarrollo de los procesos de vasoconstricción. Por ejemplo, la angiotensina tiene muchos efectos importantes en las glándulas suprarrenales, que en este caso las glándulas suprarrenales son elementos muy importantes que nos ayudan en el proceso de desarrollo de neurotransmisores como la epinefrina y la norepinefrina, y también nos ayudan sobre todo a regular la presión arterial. Usualmente cuando las personas sufren de presión arterial elevada, usualmente la angiotensina nos lleva a, porque se está produciendo con mucha mayor cantidad que va a causar entonces un proceso de vasoconstricción. Quiere decir, al generar el proceso de vasoconstricción, quiere decir entonces que la persona va a llevar a cabo y ya no va a permitir entonces que pase tanta información, tanto oxígeno y demás formas por los diferentes vasos sanguíneos. ¿Se entiende? En el caso de la aldosterona es el efecto opuesto. En el caso de la aldosterona, más bien, lo que va a hacer es promover la vasodilatación y a su vez, entonces, permite que ese tipo de procesos se lleven a cabo y sobre todo, en el caso de la reabsorción de la sal, ustedes saben que nosotros tenemos sal en nuestro cuerpo y perdemos sal cuando hacemos ejercicio, entre otros momentos, y se han percatado, no sé si ustedes o algún familiar quizás se le ha diagnosticado hipertensión y en la mayoría de los casos restringen también la cantidad de sal que nosotros podemos consumir. Y esta restricción de sal se debe entonces a que la sal produce vasoconstricción y puede llegar a bloquear ciertos vasos sanguíneos y arterias. Pasamos a la última entonces, antes de terminar con el grupo 4. Sí, la colecistocinina, esta se encuentra en el encéfalo y en el intestino delgado y podría regular la alimentación y actúa como señal de detención, pero como hormona regula la secreción pancreática de enzimas durante la digestión y la contracción del músculo liso en el tubo digestivo. Perfecto. ¿Dudas o alguien más que quiera aportar del grupo número 4? ¿Estamos bien? Licenciado, Adelante. solo como referencia, los neuropéptidos también nos ayudan a regular el hambre y la saciedad. También intervienen en el proceso de respiración, regulan el crecimiento y modifican el metabolismo. Muy bien. Incluso en el caso de la mayoría de los neuropéptidos, como ustedes pueden ver, tienen una conexión muy, muy importante, tanto a nivel hormonal como a nivel de neurotransmisores. Incluso nos ayuda sobre todo a regular muchos de los procesos que quizás nosotros no nos damos cuenta, digamos, que no nos damos cuenta que son muchos procesos que ocurren al mismo tiempo. ¿Ok? Si no hay más dudas, entonces, porque ya casi vamos a terminar la clase del día de hoy y quiero cerrar también este capítulo, vamos a llegar al último punto, que es la regeneración y reparación del tejido nervioso. Si bien es cierto que los procesos de plasticidad, de neuroplasticidad, nos llevan a que nosotros podamos comprender, sobre todo, que sí hay manera de lo cual el individuo va a generar constantemente distintas conexiones neuronales. Eso es algo indiscutible, es algo que se ha comprobado, es algo que cuando nosotros hacemos una nueva actividad, lo desarrollamos y vamos teniendo
y vamos teniendo esta cantidad nueva de conexiones neuronales, y eso es conocido como plasticidad. Sin embargo, no quiere decir que porque el cuerpo como tal y el cerebro en específico es capaz de poder generar estas nuevas conexiones neuronales, no quiere decir de que las neuronas se regeneran. Realmente en los mamíferos es muy limitada la capacidad que nosotros tenemos para poder regenerar neuronas. Sobre todo cuando las neuronas han pasado este proceso que ustedes ven por acá de destrucción. ¿Por qué puede causarse la destrucción de distintas neuronas? Bueno, por algunas sustancias, otro es por el proceso de oxidación que ya conocemos que el cuerpo lleva a cabo, ¿verdad? Que es el proceso de envejecimiento. Pero algo importante, que si la neurona es destruida, pero el cuerpo celular realmente se mantiene, como ustedes pueden ver acá, en la imagen A es una neurona normal, sin ningún tipo de daño, pero cuando ocurre ese daño, que es conocido como la cromatólisis o degeneración polleriana, que lo que ocurre es que se destruyen las paredes de las vainas de mielina, las células de Schwann y el axón se van rompiendo. Esto puede permitirle que las células se regeneren, pero no garantiza tampoco que se regenere. Simplemente es que hay mayor probabilidad de regeneración cuando el axón se destruye, no cuando el cuerpo celular se destruye. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Dudas sobre el tema? ¿Dudas sobre lo que vimos hoy? De momento no, amigo. ¿Nadie? No. Ok. Vale. Perfecto. Listo entonces. Ok. Vamos encendiendo entonces sus cámaras y ahorita me estaba dando cuenta que no les había enviado todavía la lista para que lo vayan firmando. Entonces, la próxima semana vamos a iniciar ya con el tema de los nervios craneales, que ya lo habíamos adelantado, en su momento, y vamos a continuar entonces dicha situación el día lunes. Probablemente en los 4 días esta temática, así que probablemente el examen sea el día jueves, perdón, día viernes. Dependiendo cómo vayamos adelantando durante la semana, vamos a poder ir viendo esta situación. ¿Estamos? ¿Todo bien? ¿Todos claros? Listo. Así que bueno, entonces si no hay más dudas, nos veremos el lunes, mismo horario. Por ahí estén pendientes, voy a estar subiendo alguna información. Recordando que para esta unidad hay un mapa conceptual. Ayer hicimos un trabajo que desarrollamos. La otra semana vamos a tener todo esto que acabamos de ver. Sí me gustaría que podamos desarrollar realmente un mapa conceptual para que les ayude a ustedes poder estudiar. Que en el caso de la planificación, estaba revisando ayer que hay un mapa conceptual por unidad. ¿Ok? Entonces, para que tengan toda esta semana para trabajar en esto. Recordando que los capítulos que nosotros vimos oficialmente fueron el capítulo 9 de Biopsicología de Pinel y el 12 de Principios de Anatomía y Fisiología de Torta. ¿Estamos? ¿Dudas? ¿No? Ok. Entonces, si no hay más dudas, nos vemos el lunes. Gracias.